Hay un proverbio que dice: cuando la muerte te encuentre, asegúrate de que te encuentra bien vivo. Yo estoy aquí para hablar de la vida, de la cual me considero muy entusiasta, pero precisamente por eso quiero hacerlo, aunque suene extraño, hablando también de la muerte. La experiencia que hasta ahora a mí más me ha acercado a morir fue durante el nacimiento de mi último hijo. Después de dar a luz, surgió una complicación inesperada y de gravedad, pero gracias a la adecuada actuación de los que me asistían, el problema se resolvió a tiempo, permitiendo mi recuperación. Pero durante ese rato yo viví algo extraordinario. Conforme los sentidos externos se apagaban, otros sentidos, por llamarles así, internos, se encendían, de modo que yo no tuve en ningún momento la sensación de perder la conciencia. Escuchaba mi propia voz hablándome a mí misma: te vas, te estás desvaneciendo. La sensación de irse era algo muy fácil, imperceptible. En realidad no era nada. No sé muy bien cómo explicarlo, pero no había diferencia entre estar aquí o estar allí. Era como atravesar un velo invisible. No sentía dolor ni incomodidad. Curiosamente, tampoco miedo. Incluso era agradable. Sin embargo, surgía una inquietud. Por ponerlo en forma de discurso mental, era algo así como: ¿ahora? ¿Realmente es ahora? ¿Pero te has enterado de algo? Y me di cuenta de que aunque tenía muchas experiencias acumuladas, estas apenas tenían 1 milímetro de profundidad, así que era como si no las hubiera vivido. Comprendí que la vida no es algo que se viva únicamente en horizontal hacia lo objetivo o externo, sino que simultáneamente tiene que haber un desarrollo en vertical que hace las experiencias conscientes y significativas. Tendríamos que ser como una letra T, con 2 brazos que se expanden hacia la horizontal, pero con un brazo siempre anclado en la vertical. Intuí que solo así podemos sentir que hemos vivido realmente. Y eso nos puede ayudar a asumir mejor nuestra partida cuando nos llegue la hora, igual que un barco que llega a puerto al final de su viaje. Esta experiencia para mí fue reveladora. A pesar de que mis constantes vitales estaban en mínimos, yo me sentía más viva que nunca. Y esto fue precisamente lo que después me motivó a trabajar en este terreno del acompañamiento en un entorno tan especial como es el final de la vida. Lo que yo viví en ese rato para mí fue único, pero objetivamente no lo es. Muchas personas han pasado por experiencias cercanas a la muerte y esto seguro que de una manera u otra ha marcado sus vidas. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Pensemos en cuando recibimos un diagnóstico desfavorable que sugiere la posibilidad real de morir, o cuando nos comunican la muerte de un ser muy querido. Son momentos de conciencia aguda de muerte y ahí no existe nada más que ese instante. A nadie se le ocurre mirar las redes sociales o pensar en un problema del trabajo. Nuestra atención está en el aquí, en el ahora, en presente. Y muchos de nosotros somos capaces de recordar exactamente cuáles eran las circunstancias que rodeaban ese momento, qué hacíamos, dónde estábamos, con quién, si llovía o no llovía o qué música sonaba. O pensemos en ejemplos mucho más cotidianos, pero que siguen un mismo mecanismo. ¿Cómo vivimos el último día de vacaciones? ¿Más o menos intensamente? ¿Cómo vivimos el último día de trabajo antes de jubilarnos? ¿El último día de solteros antes de casarnos? Parece ser que la experiencia, la proximidad de un final, hace que vivamos esa experiencia de una forma más brillante, más nítida, más consciente, y que podamos saborearla mejor. Muerte y vida siempre van juntas porque coexisten. Se dice que son hermanas. Con cada inhalación a nivel bioquímico hay vida. Con cada exhalación hay muerte. Si no exhalamos, es imposible la siguiente inhalación, es imposible la vida. A nivel celular también existe lo que se llaman apoptosis, que son muertes de las células, y eso es precisamente lo que permite la renovación de los tejidos. Si esto no fuese así, no podríamos seguir viviendo. Quienes integran totalmente esta verdad y son conscientes de su naturaleza frágil y efímera en general,
viven con mayor propósito. Desde mi experiencia, las personas más vitales, más apasionadas de la vida que he conocido trabajan de una u otra forma en el ámbito del morir. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no aprovechamos este potencial dinamizador que tiene la muerte para vivir? ¿Por qué no le sacamos más partido a esto? En verdad, en la sociedad en la que nos movemos, esto es difícil porque no lo favorece en absoluto. En primer lugar, tenemos mucho miedo. El miedo a morir es fruto de un condicionamiento, no es algo intrínseco a la naturaleza de un ser vivo. Casi todos los seres vivos están condicionados por el temor a la muerte, pero cuanto más evolucionado mentalmente es un ser, más condicionado está. En los animales existe el miedo a morir, pero como instinto, cuya finalidad es la de protegerles de los peligros. En cambio, en el ser humano es diferente. El miedo es expuesto a la mente, que lo magnifica y lo proyecta a futuro, generando una anticipación que puede dar lugar a ansiedad. En el ser humano, el miedo a morir no solamente es un instinto de protección, sino que está intelectualizado y esto lo convierte en debilitante y genera sufrimiento. Como dijo Eric Kassel, que es un gran referente en el ámbito del sufrimiento, los cuerpos duelen, pero las personas sufren. Y en segundo lugar, el tema es tabú. Cuando decimos tabú, ¿qué queremos decir? Porque la muerte nos rodea por todas partes. Está en las novelas, en las películas, en los juegos de ordenador, en los medios. Pero el tabú de esta muerte no es tabú, porque incluso podemos hablar de ella cómodamente, porque es la muerte de otros. El tabú afecta a la muerte íntima, a la nuestra, a la de nuestros seres queridos. Es a esta muerte a la que le damos la espalda. Igual que a todos sus sucedáneos, el envejecimiento, el deterioro, la fragilidad, la dependencia. La sociedad se empeña en presentarla como un fracaso y ensalzamos más los valores supuestamente ganadores y ponemos más énfasis en la efectividad que en la afectividad. Esto al final se convierte en una trampa porque no tenemos recursos a la hora de afrontar las situaciones más críticas, sobre todo las que tienen que ver con el morir. Y eso es una gran fuente de sufrimiento añadido. Quizás vale la pena reflexionar. En primer lugar, morir es normal. Cada segundo mueren 2 personas en el mundo y un día nos va a pasar a todos los que estamos aquí. Sin embargo, una de las locuras humanas más arraigadas es relacionarse con la muerte en tercera persona, como si es un evento abstracto que les pasa a los otros, pero a mí no. Por otro lado, la gente piensa que morir es una tragedia, es lo peor que nos puede pasar. Lo que realmente es una tragedia es vivir toda tu vida sin experimentarla totalmente. En el momento en que te resistes a la idea de morir e inviertes gran parte de tu energía en protegerte de todas las circunstancias potencialmente dolorosas, ya te estás bloqueando la vida. Apenas te queda espacio o energía para vivir. Si uno se enroca en su resistencia y se repite, no quiero morir, que no me pase nada, lo único que va a pasar es que no va a vivir en absoluto. Se va a morir igual, pero no habrá vivido o habrá vivido sufriendo. Y por último, a casi nadie le gusta la idea de morir, pero de ahí a enterrarla para que no se vea es no tener en cuenta para nada la riqueza de este tiempo. El tiempo de morir tiene valor y tiene que ser respetado porque tiene sentido. Y me estoy refiriendo aquí a las muertes anunciadas, las que nos dan ese tiempo, que son la mayoría, no a las muertes súbitas. Es tiempo de cerrar el círculo de los últimos intercambios entre seres que se aman o que se han vinculado durante toda una vida. Es tiempo de prepararse para lo que puede venir, independientemente de nuestras creencias sobre lo que viene después. Es quizá el momento más importante de la vida de una persona. ¿Cómo no vamos a darle valor? Un testimonio que dejó un gran impacto en mí fue el de Carmen, quien a pocos días de morir compartió que se había sentido más viva en sus últimos 3 meses de vida
que en toda su existencia anterior, porque había descubierto en ella un amor más profundo y la proximidad del final le dio el coraje de expresarlo abiertamente a sus seres queridos, de manera que pudo comunicar y conectarse con ellos de una forma mucho más genuina y esencial que nunca. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos reposicionar la muerte, traerla de nuevo a la vida, a las personas, a la comunidad, con el convencimiento de que es un factor benéfico que nos puede ayudar a vivir mejor? La sugerencia es desde 3 ángulos. Imaginemos un gran triángulo equilátero. El primer ángulo es el cognitivo. Cada vez hay más información sobre este tema, más bibliografía de todas las tradiciones y muy fácil acceso a la misma. Se organizan congresos, eventos, actos, formaciones. Parece ser que cada vez más personas nos interesamos por el tema del morir y entre todos vamos aportando más y más conocimiento. A nivel de la sociedad también se organizan iniciativas cuyo objetivo es normalizar todo lo referente al morir. Por ejemplo, los Dead Café son tertulias que tienen lugar en cafés o en sitios cotidianos donde se pone sobre la mesa el tema y cada uno habla de él libremente. En los círculos científicos también hay cada vez más literatura y más investigación. Si uno pone en un buscador palabras clave relacionadas con el morir, aparecen miles de referencias. Sin ir más lejos, recientemente, en el 2022, se ha publicado por parte de la prestigiosa comisión Lancet un informe sin precedentes elaborado por expertos en el cual se reexamina el papel que tiene la muerte en la sociedad, inspirado por todo lo que ha pasado estos últimos años, en que muchos profesionales se vieron bruscamente confrontados y muchas personas murieron solas, muy medicalizadas y sin poderse despedir de sus seres queridos a nivel presencial. El segundo ángulo es el personal, prepararse uno mismo para morir. ¿Es posible hacer esto? Es bueno pensar en la propia muerte y planificar y decidir cómo quisieras vivir esa etapa. Arreglar asuntos pendientes sin pensar que ya los arreglaré en otro momento, o hacer un testamento vital donde se designan tus voluntades al final de la vida. A nadie le apetece este acercamiento porque de entrada genera rechazo, pero el hacerlo es un acto de responsabilidad y de aceptación. Pero sobre todo pensar que prepararse para morir está en la vida misma. Dicen los sabios que morimos igual que vivimos. Si queremos morir bien, sanos, en el sentido de íntegros, conscientes, en paz, porque se puede morir sano, aunque sea a través de una enfermedad, tendremos que enfocarnos en vivir conscientemente, íntegramente y buscando estar en paz con nosotros y con nuestro entorno. Si es así, la muerte podría ocurrir en cualquier momento, porque la dinámica ya está ahí. Estamos haciendo actualizaciones constantes y no es que invitemos a la muerte, pero si esta ocurre, estará bien, será un buen día para partir. Por otro lado está el trabajo con uno mismo, el trabajo introspectivo, conocerse. ¿Quién soy? ¿Cómo funciono? No importa la línea que uno siga para hacer este trabajo. Este es quizá el más poderoso recurso del que dispondremos a la hora de afrontar el sufrimiento en las situaciones más difíciles, sobre todo porque es un recurso que viene de dentro, que no depende de ayudas externas. Desde saberse algo más que el cuerpo y la forma, desde saber qué parte de mí se deteriora y qué parte de mí es inmutable, quién es la persona y quién es el personaje. Y ensayar con todas las muertes cotidianas, porque morimos muchas veces, aprovechar las transiciones, los cambios. Morimos cuando pasamos de la infancia a la juventud, de la juventud a la edad adulta. Morimos cuando los hijos se independizan, cuando dejamos de trabajar, cuando nos vamos a dormir. Morimos a una dimensión y existimos en otra. Hay toda una enseñanza del arte de dormir en relación al arte de morir. Siempre es morir a algo para renacer a una nueva condición. Son oportunidades de dejar ir, de celebrar aquello que fue y abrirse a lo que sigue. Y de conocernos
cómo me resulta a mí de fácil o difícil hacer esto. Esto nos puede conducir al camino de la aceptación, que es clave en todo lo que estamos hablando y es clave para aliviar el sufrimiento, porque nos permite entrar en armonía con lo que es natural e inevitable y nos permite ajustarnos adecuadamente a todo lo que nos pasa. Y al final, el último ángulo es el práctico, pasar a la acción, experimentar la muerte. Pero ¿cómo hacerlo sin buscar someternos a peligros con riesgo de muerte? Que por otro lado esto sería algo muy loco. Una de las maneras es acompañar a aquellos que mueren. Esto es un servicio. Quizá el servicio más grande que podemos hacer por alguien es acompañarle en el cierre de su biografía, desde la presencia, desde la compasión, que son disposiciones que ya están en nosotros, solo que a veces hay que redescubrir o cultivar. No tiene nada que ver cuando existe apertura, fluidez en la comunicación entre la persona muriente y su entorno, con lo que ocurre cuando existe falta de comunicación, resistencia, negación, en que aparece más sufrimiento y mayor sensación de soledad para todos. Y esto no quiere decir que tengamos que acudir ahora como voluntarios a acompañar a personas que mueren, si esta no es nuestra inclinación, porque esta es una de las experiencias más desafiantes que hay. Pero casi seguro que en un momento u otro a muchos de nosotros nos va a tocar estar ahí, con uno de los nuestros, y acompañar desde esta comprensión puede ser de gran ayuda. Y esto, lo más interesante es que es además un regalo para el acompañante. Es un win-win, porque los beneficios fluyen en ambas direcciones. Es verdad que hay finales de vida muy difíciles, con mucho sufrimiento, y otros que son notablemente abiertos, marcados por la aceptación, pero tanto en unos como en otros emergen aprendizajes que son como piedras preciosas que después podemos incrustar en nuestra vida cotidiana para enriquecerla. Acompañar enriquece porque nos hace más humanos. Y termino con una frase que un poco lo resume todo y que enlaza con el proverbio inicial. Es una frase de Jim Elliot que dice: vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Muchas gracias.